Bien, hoy con estas importantes disertaciones vamos a hablar sobre el estado de bienestar y la Constitución Política de 1991. Lo que ha venido sucediendo en los últimos meses en Colombia me ha permitido traer a este momento los comentarios que realizaba en un artículo publicado hace algunos meses en los periódicos locales. Se trataba de unas reflexiones sobre la especial convulsión por la que transitaba en ese momento el país. Los análisis de los académicos, políticos, personajes de la vida pública y personas del común han mostrado desde entonces la cara de un país que quiere hablar, que necesita manifestarse, que está cansado de los mismos males, de los sobrediagnósticos, de sus realidades sin intervenciones oportunas. En esa ocasión opinaba, y eso tiene vigencia en los recientes meses, desde el 28 de abril, a raíz de los paros, de las movilizaciones, decía que los estudiantes levantan su voz, quizás sus gritos e incluso los lamentos de los muros de los claustros, que a muchos no ha de gustarles que nos griten, que les cierren las vías, que le lleven al extremo de la paciencia y la tolerancia. Esos gritos de los jóvenes estudiantes remuerden la conciencia de quienes han regido los destinos del país. Todo lo anterior se ha mantenido vigente desde mucho antes de la aparición del estado de bienestar. El surgimiento de un estado que tiende o debería entender las necesidades de sus ciudadanos y que está dispuesto a su reconocimiento formal a través del instrumento constitucional. No obstante que las necesidades de la población tienden a ser ilimitadas, y de la misma forma las demandas sociales también son ilimitadas. Las crisis que conduciría a una deslegitimación del estado de bienestar se incorpora en primer lugar por su difícil proyecto económico y por la presencia de un mundo cada vez más globalizado en el que las demandas sociales son diferentes y el advenimiento de nuevos proyectos económicos, políticos y sociales como el neoliberalismo también son importantes. En pleno siglo XXI, con la continua transformación de las sociedades y del panorama mundial debido a la globalización, la lucha contra el terrorismo, la creciente preocupación ambiental, las tecnologías de la información y las comunicaciones, etcétera, en donde las exigencias sociales continúan multiplicándose y los estados siempre procuran la forma, siempre de la forma menos dispendiosa posible satisfacer el mayor número de necesidades. Es el momento de analizar la situación y actual legitimación del estado de bienestar con el que se justificó el desarrollo de las políticas trazadas en gran parte del siglo XX. Se hace referencia en este momento al modelo de Estado que tiende a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Un Estado caracterizado por la protección que brinda a los ciudadanos frente a determinados riesgos y a determinadas contingencias. En Colombia, el paso del estado de bienestar al estado social ha significado adecuar las políticas gubernamentales, exigiéndoles mayor responsabilidad en la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente sus libertades, también en brindarles servicios adicionales como la seguridad social, la vivienda, la educación, las pensiones, la energía, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la diversión pública,
el transporte, etcétera. Todo con la idea de que ello logrará elevar la calidad de vida de todos los habitantes. Así, las manifestaciones del Estado Social de Derecho se dan en la dimensión política, en la dimensión económica y en una dimensión social que la Constitución política consagra en el preámbulo y también en los artículos primero, segundo, artículo 13, el artículo 42 a 50, 363 y 366. Es por ello que los cambios operativos que soportan al Estado social residen esencialmente en atribuir a los poderes públicos la consecución de los fines y cometidos de este Estado. Un Estado en beneficio de la sociedad mediante el reconocimiento efectivo de los derechos que les asisten a toda la población. Ese reconocimiento supone la superación del concepto formal de Estado de Derecho, que circunscribe su actuación siempre al imperio de la ley especialmente. Esa superación implica una nueva concepción de los derechos fundamentales y su protección efectiva, la organización del poder público como consecuencia de esa nueva reformulación de derechos, la responsabilidad de las autoridades frente al aseguramiento de los derechos y deberes de todos y la categorización de los poderes sociales como poderes políticos dentro del Estado y la interacción real entre Estado y sociedad. Es decir, nuestro Estado colombiano no es ajeno a los importantes logros que se han alcanzado por el estado de bienestar a pesar de su crisis. Los importantes avances, especialmente en materia de derechos sociales, como derechos de todos los ciudadanos por el hecho de serlo, a recibir determinadas prestaciones y servicios que garanticen desde un mínimo de bienestar económico y de seguridad, ha ocasionado que constantemente se requiera adecuar la Constitución normativa a las necesidades sociales y económicas actuales. Teniendo en cuenta lo anterior, la pretensión que quiero hacer hoy es un estudio académico sobre ese concepto del estado de bienestar y su crisis, así como la transformación de ese estado de bienestar en el estado social que trae nuestra Constitución Política de 1991, lo que nos permitirá finalmente comprender los rasgos que caracterizan el sistema económico y político colombiano, así como la comprensión de esa fórmula del Estado social y democrático de derecho que trae o que consagra nuestra Carta Política. En un sentido amplio, debemos partir de que el estado de bienestar se ocupa de la provisión de servicios sociales a individuos o familias en circunstancias especiales de desfavorabilidad a nivel estatal y de reglamentar estatalmente las actividades privadas ejercidas por individuos o corporaciones que alteran directamente las condiciones de vida de la población. Es decir, el estado de bienestar es aquel estado liberal que asume la responsabilidad del bienestar de sus ciudadanos mediante toda una serie de intervenciones en la economía de mercado. El estado de bienestar como forma de intervención social y económica propia de los estados liberales democráticos contemporáneos se basa, además de la atención de las necesidades básicas, en el otorgamiento a los ciudadanos a través de su protección legal, a la protección de derechos y al otorgamiento de oportunidades, así como la realización de esfuerzos para garantizar la igualdad y una cierta redistribución de la renta. El estado de bienestar se ha caracterizado por ser fuertemente activo con las clases pasivas
y pasivo con las clases activas. En otros términos, las funciones de este modelo de Estado son la aplicación de políticas estatales de sanidad, educación, vivienda, seguridad social, entre otras políticas importantes del Estado. Lo anterior se diferencia del Estado social de derecho, donde la aplicación de las políticas no basta, sino que además es medida, esas políticas son medidas por criterios sustantivos de efectividad mediante la comparación de las políticas implementadas con el mejoramiento real de las condiciones de vida, teniendo como parámetro el respeto siempre de los derechos fundamentales. Todo lo que he mencionado es fruto de los esfuerzos de varios estados, tal como fueron las pretensiones de los constituyentes de 1991 en Colombia y que ya han mencionado los que me han antecedido. Las pretensiones era hacer mucho más eficientes las políticas sociales del Estado encaminadas a contrarrestar las principales afecciones que perturbaban en ese momento a sus poblaciones y también brindarles a los ciudadanos, en principio a la clase trabajadora, las garantías y condiciones mínimas para asegurar su desenvolvimiento pacífico y también la productividad en la sociedad. En términos generales, lo que hemos expuesto es un análisis sobre lo que es el estado de bienestar y su compatibilidad con esas exigencias que hoy se le hacen en muchos países, sin duda en Colombia, teniendo en cuenta la crisis vigente que este sistema mantiene y que no es diferente a lo que ha sufrido y que ha sido estudiada en el siglo pasado. Además, es necesario también reconocer que en este nuevo milenio, el acelerado avance tecnológico condiciona las políticas a aplicar por los estados respecto a su economía, respecto a la legislación, a la jurisprudencia. El afán de conciliar su eficiente regulación con la protección de beneficios, derechos, garantías y libertades. Esto nos ha llevado a una crisis del estado de bienestar. En los años 70 hace crisis las políticas desarrolladas por el Estado, especialmente lo que en lo que entonces se llamaba estado de bienestar. Un estado de bienestar que en los años 50 había logrado superar la problemática suscitada por la falta de atención a las necesidades sociales y a la adopción de alternativas económicas y fiscales a la medida de lo deseado por Keynes. Sin embargo, aplicadas las políticas de este economista y teniendo casi controladas las diversas fuerzas que en ese momento estaban en pugna, a comienzos de los 70, las condiciones sociales y económicas continúan cambiando y el estado de bienestar empieza a dar muestras de decadencia por factores que demuestran esa pérdida de legitimidad. Es que la decisión de los Estados Unidos de no mantener la convertibilidad de su moneda en oro, las turbulencias económicas causadas en esa decisión y la crisis energética de 1973 tuvieron como consecuencia las dificultades de continuar implementando las políticas económicas de tipo keynesiano. Y eso sumado a lo constante del aumento del gasto público, la competencia electoral, las decisiones de preferir el aumento de los derechos sociales en lugar de ampliar los impuestos como conveniencia política, todo eso produjo lo que necesariamente era de esperarse en esa coyuntura, una crisis grande. El crecimiento económico permanente
de esas primeras décadas dio paso a un estancamiento económico acompañado de altas tasas de inflación. La economía de los países occidentales estaba en una recesión. El desempleo había aumentado considerablemente en la mayoría de los estados y eso traía como consecuencia inevitable un mayor número de demandas sociales para el Estado. Y además de lo anterior, en el ámbito económico, es lógico el debilitamiento de un sistema político como el estado de bienestar si se encuentra con los inconvenientes económicos que se estaban produciendo entonces. Y otro de los factores económicos relevantes era encontrarse con el resurgimiento de los conflictos que se habían superado tiempo atrás. Esto debido nuevamente a los bajos salarios, a las causas de la caída del excedente empresarial, así como la acumulación también de capital que no hacían operativas las tesis en ese entonces, las tesis keynesianas de estímulo de la demanda en el seno de un solo país. Como lo afirma también el profesor Requejo, la crisis viene acompañada de un crecimiento del gasto público a partir de un aumento del déficit que genera inflación acompañada de una disminución de las inversiones y de un aumento del desempleo. Y frente a ello, también se afirma que sería circular pretender aplicar nuevas medidas, de nuevo las medidas inicialmente establecidas del gasto público. Y en ese sentido, la solidez organizativa y productiva del periodo anterior conllevaba que durante muchos años, especialmente desde 1980, pues se sigan aplicando en algunos países políticas económicas de estímulo a la demanda, cada vez con mayor intensidad y con resultados desiguales. Y también al mismo tiempo que se vayan produciendo nuevas demandas sociales frente a las que el sistema económico administrativo de las democracias liberales y sociales ya no podrán hacer frente con nuevos incrementos de la presión fiscal. Y todo esto lleva a que se presenten fenómenos como la crisis fiscal, la crisis de legitimación, sobrecargas, ingobernabilidad y muchos otros factores que afectan al Estado. También refiriéndonos al deterioro del estado de bienestar cuando se aumentan las responsabilidades del Estado y de ahí sus gastos sin los fines sociales queridos, la continua incorporación de derechos también y la responsabilidad al sistema político, también es importante decir que se produce una sobrecarga, lo cual pone en peligro la supervivencia de las sociedades desarrolladas. Más aún cuando esa sobrecarga no se materializa en los resultados apetecidos con la consiguiente crisis de legitimidad de la que hemos venido hablando. Y por último, en lo que respecta a esa crisis del estado de bienestar, conviene hacer una referencia también a las opiniones de Sotelo, teniendo en cuenta que de ellas se traen en forma resumida las consecuencias de esa pérdida de legitimidad del estado de bienestar. De acuerdo con él, se parte de la idea de un estado social, similitud que ven algunos autores con el estado de bienestar. En la Europa de la época, la situación económica que se vive y las políticas sociales que se pretenden aplicar, que también en algunos sectores no difieren de la situación que se presenta en los años 70. Se afirma que la crisis se debe, entre otras razones, a la globalización de la economía a causa de que el Estado habría dejado de configurar el marco territorial y jurídico dentro del cual funcionaba el mercado. Esa crisis de bienestar
sería de esta forma la crisis del Estado Nacional, el paso de un ámbito estatal a uno mundial en la economía de los estados. Y esto no lo es todo a la hora de hablar de la pérdida de deterioro. También lo es esa crisis, la revolución tecnológica y la caída del llamado socialismo real, que podría ser tanto o más importante que la globalización para dar cuenta del paro y la consiguiente crisis del estado de bienestar en esa Europa comunitaria. Se ha comprobado el deterioro también del estado de bienestar, la transformación del empleo que se produce como consecuencia, al que tradicionalmente se destinaba la mano de obra, así como las actividades peligrosas del empleo ocasionado por las nuevas tecnologías y los nuevos puestos de trabajo. A pesar de los pronósticos más optimistas, los nuevos puestos de trabajo no estaban ni lejos en proporción con los destruidos. El paro aumentó considerablemente a la vez que no se puede cubrir la demanda de trabajo especializado y se mostró así una disfuncionalidad creciente entre los niveles educativos y los requerimientos del mundo del trabajo. Y otro factor que se describe para hablar de esa crisis es el desplome del comunismo soviético, a consecuencia de haber dado la espalda a la investigación y a la informática. Caído el socialismo, el capital no encuentra fronteras a su expansión. Una vez desplomado ese bloque comunista, pudo empezar a hablarse de globalización y de sus consecuencias para el estado de bienestar en la Europa occidental. La globalización implica un estudio nuevo, un estado nuevo, debido precisamente a la revolución en las técnicas de comunicación. Y en síntesis, lo más relevante de las causas que dieron origen a la crisis del estado de bienestar en los años 70 y que aún a pesar de que los sectores tanto económicos, políticos y sociales han cambiado, pues esto también sigue en debate, como lo veremos en la situación actual de ese estado de bienestar. Ya hemos analizado el estado de bienestar como modelo que tiende a la satisfacción de necesidades básicas de la población. Esas exigencias deben ser entendidas como un conjunto abierto donde interrumpidamente se presentan variaciones y nuevas pretensiones. En las sociedades del siglo XXI no pueden pasar dichas necesidades desapercibidas, pues a pesar de la multiplicidad de políticas y prioridades que asumen cada uno de los estados en la actualidad por factores económicos, culturales y de política interna, podemos apreciar una transmutación en los valores que exige la comunidad global. La preocupación latente por la incursión del terrorismo como factor a analizar en la escogencia y direccionamiento de la política del Estado hace algunos años, y ya no exclusivamente de política criminal, es una realidad. La satisfacción de las necesidades intangibles de la población, específicamente la de seguridad, jugó un papel trascendental en los lineamientos de Occidente para afrontar los requerimientos de las diferentes sociedades. El bienestar de tipo social de derecho actual es el del emprendimiento simultáneo de políticas en las más diversas áreas para asegurar de esta manera la convivencia pacífica de la sociedad. El problema de semejante empresa es la falta de experiencia y recursos, principalmente en el caso de países en desarrollo como Colombia,
Eso obstaculiza la interacción de las diversas fuerzas que integran la sociedad, promoviendo de esta manera la polarización de los diversos sectores, sobre todo en momentos de crisis como los que actualmente vivimos. Crecen las críticas acerca de la aptitud de esa forma de Estado garantista y se evidencian cada vez con mayor frecuencia inconsistencias en el direccionamiento de la institucionalidad. En nuestro caso, sea como enfrentamiento entre las distintas ramas del poder público, también su politización, o entre las ramas en su interior, el denominado choque de trenes, la discusión de la convivencia y viabilidad de la acción de tutela como mecanismo de defensa de derechos fundamentales, sobre todo cuando se incoa frente a decisiones judiciales en firme, críticas a la Corte Constitucional y en general posicionamiento de precedentes de las altas cortes. Lejos de tratar de hacer un análisis detallado de cada uno de los aspectos señalados, sí parece relevante resaltar algunos de los enfoques propios adoptados por el Estado Social de Derecho que difieren tanto de la posición liberal y del intervencionismo gubernativo tradicional para asegurar el cumplimiento de los deberes que hoy por hoy le encomiendan la Carta Constitucional. Como señala Wissner, alejándose de una política de subsidio como fórmula para disminuir los índices de pobreza, se ha optado por la implementación de sistemas de crédito a bajo interés como una opción llena de beneficios frente a las políticas aplicadas con anterioridad por los gobiernos, previniendo la dependencia de sectores no productivos, la exagerada expansión burocrática, el ahogo a la iniciativa individual, los excesos en procedimientos y también la falta de cobertura y factibilidad en países con altos niveles de pobreza y aún con sectores de la población por debajo del límite de la pobreza. Al respecto, se afirma que es así como se han implementado cooperativas de microcréditos donde el Estado conserva generalmente un papel de calificación, supervisión y seguimiento de las iniciativas que se apoyan una vez se establecen criterios de sostenibilidad, proyección y contribución al fomento y calidad del empleo. Concluimos que la globalización de la economía ha puesto o ha supuesto el agotamiento del modelo keynesiano ante los profundos cambios producidos en el mercado mundial que impiden el crecimiento económico constante, que era lo que había posibilitado el desarrollo y funcionamiento de un estado de bienestar hasta mediados de los años 70. La problemática en la satisfacción de demandas en los estados de hoy, marcados por la influencia pluralista y la diversificación de necesidades en la misma medida en que se extiende el número de grupos sociales reconocidos por el marco legal y sobre todo hacen imposible unificar una política de bienestar en el Estado social de derecho. Aunado a ello, el intervencionismo aún latente con miras a asegurar la igualdad material y la protección de los individuos que se encuentran en algún grado de indefensión frente al conglomerado social, impiden la consolidación de políticas del estado de bienestar. Además, las implicaciones de la globalización y la implementación del sistema capitalista traen, entre otras consecuencias, el incremento de la competencia entre los individuos, dividiendo las sociedades en grupos económicos. El sistema capitalista
ha repartido la riqueza en manos de unos pocos y con ello el poder, mientras que el estado de bienestar no ha sido capaz de contrarrestarlo. Al respecto, cobra vigencia las afirmaciones de Monedero en el sentido de que las sociedades tienden a convertirse en sociedades de tres cuartos. Un cuarto de población vivirá con todas las comodidades materiales, otro cuarto en absoluta marginalidad y los otros dos cuartos lucharán por alcanzar el polo positivo o no caer en el negativo. La consolidación de los intereses sociales y la protección efectiva de los derechos fundamentales y sociales encomendados al Estado contemporáneo solo parece posible desde la participación activa de las mismas comunidades que puedan continuar planteando la legitimidad del estado de bienestar, así como las críticas al modelo hegemónico de desarrollo, manifestaciones externas, el fenómeno de inmigración internacional, desplazamiento, nuevo impulso socialista en Sudamérica y muchas otras aristas. Por estas razones debemos concluir afirmando que si bien es cierto que las condiciones económicas y sociales han cambiado respecto a la situación presentada a comienzos del siglo XX y desde la aplicación del modelo político, económico y social ideado por Keynes y Beveridge, hoy persisten como retos de los países muchos de los inconvenientes que dieron lugar a esas políticas. Hay un gran índice de paro. No están cubiertas en términos de universalidad las prestaciones sociales de los más necesitados. No se tiene una equitativa redistribución de la renta y se percibe aún un excesivo aumento del gasto público con el objeto de cubrir demandas sociales que se mantienen. En el Estado colombiano actual, se evidencia que los derechos han pasado a convertirse en servicios que no alcanzan ni siquiera el carácter de públicos, lo que era considerado en otras épocas como demandas sociales y que se satisfacen como inversión y contribución en el desarrollo del país. Es propio de las políticas de bienestar. Todas ellas son hoy en día resquebrajadas por el mercado, producto del surgimiento de políticas neoliberales en expansión. Valores como la equidad y la igualdad son tergiversados para no brindar justicia, no solo aquella entendida como distributiva, sino como la auténtica justicia que tenga en cuenta la distinción de personas. El Estado colombiano, pese a haberse consagrado en la Constitución Política de 1991 como un Estado social y democrático de derecho, que siguió en su consignación y garantía de derechos las políticas propias de un estado de bienestar, demuestra en su realidad que el panorama está muy lejos de lo que debe ser. Las políticas públicas que permitirían viabilizar los postulados constitucionales y llegar auténticamente a los ciudadanos se caracterizan en nuestro tiempo por la reducción de la responsabilidad pública sobre las prestaciones sociales de la población. En ellas se incluye la salud, la seguridad, la educación, la vivienda, el trabajo, etcétera. El incremento del mercado, la transformación de los servicios públicos en sistemas basados en aseguramientos privados, convertir a los ciudadanos, a los estudiantes, pacientes, usuarios en clientes y ceder el mejoramiento de las condiciones de vida digna de la población a la responsabilidad personal de los individuos. Al realizar el análisis detallado de la práctica neoliberal, dejando de lado sus argumentos teóricos, se podría señalar que la práctica, el neoliberalismo no ha seguido sus postulados teóricos,
pues se evidencia que no ha existido reducción del sector público en los estados. Por el contrario, el gasto público se ha aumentado, al igual que los impuestos y los tributos para los ciudadanos. Además, los estados han tenido que intervenir en más de una ocasión para resolver crisis financieras y bancarias, por lo que es equivocado pensar en este momento que el Estado esté siendo reemplazado por otros actores, cuando lo que realmente ha sucedido es un cambio de la naturaleza de las intervenciones estatales y del Estado mismo. Por otra parte, también como lo se reseña Navarro, todos esos cambios en las intervenciones públicas han beneficiado sistemáticamente a algunos grupos en detrimento de otros, con el discurso político y científico donde desaparecen las clases sociales y ahora se habla de estatus o de otras categorías menos conflictivas, pero marcando a la mayoría de la población como clase media, es decir, en la mitad de los ricos y entre los ricos y los pobres. La eliminación de la categoría clase propia del periodo posmoderno desconoce que esta es ante todo una categoría científica e ignorarla trae como resultado la incapacidad de entender el mundo en el que vivimos. El desconocer la categoría clase conlleva a no reconocer que aún en países ricos hay pobres y en los países pobres hay ricos. Y vaya forma como se hacen más ricos. Es decir, el gran fracaso del neoliberalismo es sin duda que su teoría en la práctica es una ficción. La estimulación de un crecimiento económico que mejore la salud y la calidad de vida de las poblaciones es el más claro ejemplo de su fracaso. Sobre ese último punto, parecen apuntar a lo mismo, a evitar un estado tuitivo y exageradamente protector de los suyos, por lo que se favorecen políticas de desregularización de los mercados, menos intervención social y evitar un incremento excesivo del gasto público que observadas en el contexto colombiano resultan contradictorias, pues no se puede pretender un estado de bienestar con las políticas propias de un sistema neoliberal. Y en ese sentido, hay que sopesar que este tipo de valores deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo óptimo del Estado. O es la igualdad o es la libertad. La igualdad que pretende un Estado o la libertad que propugnan los estados neoliberales. La pregunta aquí es, ¿estas medidas conjuran la crisis? Pues lo que se evidencia es como consecuencia de ellas un auge de inequidad y ciudadanos polarizados en medio de un abismo cada vez más grande de ricos y pobres, traducido en desigualdad. Ni siquiera la base de derechos, ni siquiera la base común de derechos puede ser presentada como igualmente repartida o dada a los ciudadanos. Con esto termino esta disertación agradeciéndole a la Universidad de Ibagué también, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, especialmente a los organizadores del evento, al doctor Hernando Hernández Quintero, nuestro maestro, a Carlos Enrique Guzmán Mendoza, a el doctor Manuel Gallo, a todos los que han hecho posible este importante evento sobre los 30 años de nuestra Constitución. Muchas gracias, Manuel, doctor Hernando, doctor Alfonso Reyes, por hacer posible conjuntamente con la Universidad del Tolima este evento.